Con la información hasta este hermoso lugar de la República. Me ha llegado una interesantísima encuesta de GEAISA, que es, como usted sabe, pues una encuestadora que nos mantiene muy bien informados del ánimo nacional. Yo saludo al doctor Valdés. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Buenas noches, tardes a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, datos interesantes en la encuesta sobre cómo va el país, sobre cómo ve la gente al INE, etcétera. Pero déjame empezar la conversación con el tema de hoy. Hoy el presidente recordaba efectivamente a la Guardia Nacional, se celebra un aniversario más y veía como dato interesante que ante esta propuesta que ha formulado el jefe del Estado de una reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos al país partido, Guillermo. Así es. Mira, la pregunta en concreto es si la gente está de acuerdo o en desacuerdo en que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo anunció el presidente de que iba a mandar una reforma a la Constitución para que así ocurriera. Y la respuesta es sorprendente porque el 51% está en desacuerdo. Pese a que el ejército es una institución muy confiable para los mexicanos y que lo aprecian mucho, pues no están de acuerdo en que la Guardia Nacional se vaya a depender de la Secretaría de la Defensa. 51% contra 35% que piensa que sí sería buena esa decisión. Y esto ya viene desde... Que 35, recuérdame, son los apoyadores sólidos del presidente, ¿no? Así estarían, digamos, apoyando lo que él decidiera. Más o menos una tercera parte, y son datos que no se han movido gran cosa desde noviembre pasado, en donde era 47% en desacuerdo en noviembre, 46% en marzo y ahora 51%. Entonces, oye, es muy sólida la opinión de la mitad de la población. Y muy interesante. Oye, la gente tiene una mejor visión de lo que está haciendo el presidente en materia de seguridad. Veía los datos, sube efectivamente a 48%, pero le sigue pidiendo la mayoría que cambie la estrategia, que la retoque. Sí, mira, desde desde mayo del 21, hace poco más de un año, nos ha venido saliendo consistentemente alrededor del 50%, ahora es 52% en concreto, quienes piensan que el presidente debe modificar su estrategia de seguridad y quienes piensan que debe permanecer, ahora está en 38%. Hace poco más de un año estaba en 49%, quienes pensaban que debía seguir la estrategia. Ahora solamente tiene el respaldo del 38% de la población. O sea que yo creo que los reclamos que le han hecho recientemente al presidente con motivo del asesinato de estos dos jesuitas y el guía de turistas, la conferencia episcopal, los jesuitas mismos y muchas otras organizaciones, tiene un amplio respaldo de la sociedad de que se cambie la estrategia de seguridad del presidente. Que sigue siendo el tema de la seguridad, Guillermo, ya entre las preocupaciones de la gente que más destaca, ¿no? Por encima del económico, el político y otros. Así es, llevaba ya un buen rato en donde a la pregunta ¿cuál cree usted que es el principal problema del país? La mayoría de la gente respondía que era la economía. Desde principios de 2020 se decía que la economía era el principal problema del país y ahora en 22 ya la seguridad rebasó a la economía. Está 39% que piensa que la seguridad es el principal problema del país contra 28% que piensan que es la economía o el problema económico, ¿no? Entonces, pues está claro, por todos lados hay los indicadores de que la gente está preocupada y viviendo con miedo, con terror por toda la ola de violencia. Y que quiere un retoque de la estrategia, una reconsideración, y que los abrazos, digamos, como solución, no es algo que convenza a la mayoría. Guillermo. Así es. Mira, yo creo que el presidente insiste en que está atacando las causas y que eso va a llevar tiempo, y está bien hacer política preventiva, etcétera,
pero eso es como el decir, mira, si no queremos incendios, pues es bueno enseñarle a los niños que no prendan cerillos y los avienten al bosque. Eso está bien, pero cuando tienes un incendio, lo que necesitas son bomberos. Y entonces ahorita la estrategia de seguridad está incendiando al país. Se requieren acciones, además de las preventivas, acciones específicas para reducir la violencia. Eso está claro. No sé por qué el presidente no lo entiende. Sí, sí, aquí está claramente en la encuesta. El rumbo del país, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo está viendo la gente hacia dónde se mueve el país? Mira, en general sigue la misma tendencia de que el país va por el rumbo equivocado. El 49% piensa que el país va mal contra 39% que piensa que va por el rumbo correcto. Entonces, pues esto es la suma de esta percepción de que sienten que por la economía no va muy bien, que la inflación está muy alta, que la seguridad está desbordada, que la corrupción no se ha acabado. Entonces dicen, pues no creo que el país vaya por el rumbo correcto, y entonces la mitad de la población sigue pensando que va por el camino equivocado. Ya. Oye, y el presidente después de un, digamos, enero y febrero muy complicados, en el primer trimestre lo traías en peores, digamos, condiciones en materia de aprobación. Ahora parece que en este segundo trimestre tiene un respiro. Guillermo. Sí, así es. Mira, en nuestra encuesta que venimos levantando trimestralmente, la aprobación del presidente andaba más o menos arriba de los 50. En el trimestre pasado, como tú lo mencionaste, cayó a 45% la aprobación, y ahora se recupera y está en 52% de gente que lo aprueba, ligeramente arriba de la mitad. En la última encuesta del año pasado estaba en 54, cae a 45 y ahora se recupera a 52. La desaprobación está relativamente cerca, o sea, es 44% de gente que lo desaprueba. Entonces, pues podemos decir más o menos que está partido a la mitad del país en términos de aprobación, desaprobación el presidente López Obrador. Interesante. Oye, cuando se compara con sexenios anteriores, 20 puntos arriba de Peña Nieto, pero muy parecido al nivel de crucero que tenían Fox y Calderón. Así es. Mira, Vicente Fox, a la mitad de su cuarto año de gobierno, como está ahorita el presidente con su 52%, Fox tenía 48 y Felipe Calderón 50 y López Obrador 52. Entonces, prácticamente es el mismo nivel de aprobación. Yo creo que aquí sí, López Obrador ha sido un vendedor político muy hábil. Con sus mañaneras, su intensa comunicación social, ha hecho creer, y prácticamente todo el mundo cree, que la aprobación presidencial es excepcional, que ha sido fuera de todo parámetro, y pues si uno ve... Que como dicen ellos, que vivimos tiempos estelares, en realidad son tiempos muy normales en este país. Y pues no es cierto, digo, y hay otras casas encuestadoras que también, comparando la popularidad de este presidente con la de los anteriores, pues es más o menos normal, como la de cualquier presidente, con altas y bajas. ¿Ya? Oye, por supuesto, siempre tengo la tentación cuando hablo con el doctor Valdés de hacer sociología electoral, pero como estamos en radio, tengo que ir efectivamente rapidísimo. Veo que el presidente sigue manejando muchísimo la variable esperanza, y me preocupa mucho, en un sentido así general, que buena parte de la aprobación y la desaprobación, Guillermo, se dé en esto que Fukuyama llama los términos identitarios, ¿no? Es decir, yo estoy con él porque él me representa, o yo siento que el presidente no me representa, mucho más que una gestión, digamos, una evaluación racional de decir, oiga, más allá de lo que yo piense, el presidente está dando o no está dando resultados. Guillermo. Mira, preguntamos inmediatamente después de la pregunta de si usted aprueba o desaprueba al presidente, le hacemos la pregunta de por qué lo aprueba y por qué lo desaprueba. Y efectivamente son más razones, más causas emotivas
por las cuales la gente está aprobando al presidente. Fíjate, el 26% dice que lo aprueba porque se identifica con él. O sea, tiene esta relación, se siente cercano, se siente representado por el presidente López Obrador. Y luego hay otra respuesta que también tiene este componente emotivo de creencia en que el presidente tiene buenas intenciones. El 25% dice que lo aprueba porque tiene buenas intenciones y 9% porque cree que van a cambiar para bien las cosas. Entonces, en realidad, si tú sumas el 26% de los que se identifican, el 25% de quien dice que tiene buenas intenciones y el 9% que cree que las cosas van a cambiar gracias al presidente, es un 60% de ese 52% que lo aprueba, que lo hace por razones más emocionales que objetivas o racionales. Y por ejemplo, fíjate, me sorprende a mí el dato de que solamente 16% de quienes aprueban al presidente lo hacen por recibir dinero de los programas sociales. Mira. O sea, normalmente se identifica los apoyos económicos a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera, como la principal causa de su aprobación, y no es cierto, solamente el 16% del 52% lo aprueba por esa razón. Me pareció interesantísimo esto. Pues mucha gente se pregunta, oiga, de los críticos, ¿por qué no cae el presidente si la economía no crece, si los servicios públicos son un desastre y hay 140,000 muertos? Porque la gente dice, oiga, aunque esté mal, como decía Papini de su nieta, sé que no eres perfecta, pero creo firmemente en tu perfección, ¿no? Es el tema de la identidad. Oye, rápidamente, a pesar de la campaña, en algunos casos inclemente, que ha habido contra el INE, sale bien librado en esta medición, tanto la institución como los consejeros, Guillermo. Así es, a la pregunta de si usted cree que el INE garantiza la imparcialidad de los procesos electorales, la mayoría de la gente responde que sí lo hace y que incluso tienen el 69%, el 70% dice exactamente que el INE cumple con su función adecuadamente, contra 23 que dice que no, que garantizó la parcialidad en las elecciones federales pasadas, el 61% contra 54 en marzo, creció 6 puntos, y el 67% piensa que el INE garantizará la imparcialidad en las elecciones del 2024. O sea, este discurso del presidente de que el INE es parcial, de que están alineados los consejeros con la oposición, no lo compra la mayoría de la población. El 67% dice el INE actúa bien y garantiza la imparcialidad de los procesos electorales. Oye, súper tema. Finalmente te pregunto, para el 24, ¿cómo tienes las cosas? Me diste efectivamente ¿cómo les llama el presidente? Las corcholatas, y me diste también la fuerza que tendría la oposición unida, cuánto trae el PAN, cuánto trae el PRI. Cuéntanos qué resultados tienes. Veo que Ricardo Anaya y Enrique de la Madrid son los nombres que más salen en la encuesta por el lado opositor. Por el lado de las corcholatas, pues naturalmente los ya conocidos, Ebrard, y muy atrás el secretario de Gobernación. Así es. Mira, en cuanto a la intención de voto por partidos, así como se repuso el presidente, también se repone la intención de voto por Morena, que pasa de 30 a 39%, mientras que el PAN sube de 11 a 18%, el PRI pasa de 19 a 18%, Movimiento Ciudadano cae de 12 a 4%, pero aquí lo interesante en esto es que si como probablemente va a haber una coalición opositora, entonces si preguntamos... Estarían pegaditos, ¿no? Pegaditos, estarían 39 contra 42, 39% la coalición de oposición contra 42 de la coalición de Morena. O sea, para efectos prácticos esto es un empate
y lo que te habla es de que está completamente abierta, sin ganador seguro, la elección en el caso de que se esté presentando la coalición opositora. Y con respecto a lo que me preguntas de los precandidatos, en realidad, mira, a estas alturas del partido faltan 2 años y sí hay ya ciertas tendencias claras en la opinión, pero hay que tomarlas con mucha reserva porque la mayoría de los precandidatos son poco conocidos para la población, porque todavía falta bastante tiempo y no son candidatos oficiales. De todos los que se nombran, los muy conocidos son Marcelo Ebrard, que lo conoce el 70% de la población, Claudia Sheinbaum, que la conoce el 75% de la población, son los más conocidos, junto con, por ejemplo, Ricardo Anaya, 75% también. Los demás tienen niveles de 50% o mucho menos de conocimiento. Por ejemplo, a Enrique de la Madrid lo conoce el 49%, a Adam lo conoce el 25% de la población. ¿No? Oye, siempre te digo lo mismo, pero yo digo, ¿en qué país viven que no saben quién es el secretario de Gobernación? 75% no lo saben. No tienen, pero bueno. Entonces hay que tomar con reservas, pero ya preguntando sobre quién le gustaría que fuera el candidato de Morena, se la dan, ahí está muy pareja la pelea entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, que es lo que todas las encuestas apuntan. Unos están un poquito arriba, Marcelo en unas. En este caso, Claudia viene con 34% de preferencias para que sea la candidata de Moreno contra 32% de Marcelo Ebrard. Están realmente empatados. Monreal 6 y Adam López Hernández 11, o sea, muy atrás. Tendrían que trabajar mucho a nivel de que los conozcan para que realmente puedan ser competitivos. Oye, pues interesante. Sí, Nomás para terminar rápido de la oposición, el mejor posicionado es Ricardo Anaya con 33%, y luego seguido de Enrique de la Madrid con 15%. Interesante. Oye, pues todos los datos de la encuesta, como siempre, tremendamente reveladores. Te agradezco mucho el tiempo, doctor Valdés. Un gran abrazo. Al contrario, Leonardo, muchas gracias y buenas noches. Y gracias, el doctor Guillermo Valdés, para fortuna de estar platicando con nosotros. Mi querido Jaime, devuelvo los micrófonos, las cámaras hasta Ciudad de México. Más adelante te presentaré la